Una mirada tuya, Facundo, porque acá hay derechos, necesidades recontraatendibles, muchas casi obligatorias, pero no hay plata y hay que discutir eso. ¿Cómo se maneja eso? Si tuvieras que asesorar en este momento a un senador, ¿qué le dirías? Depende de estar en el oficialismo o en la oposición. Sí, a ver, ¿te acordás? Yo te escuchaba a vos y me acordaba, ahora cada vez se usa menos, pero el famoso teorema de Baglini, ¿no? Claro. Sí, la democracia funciona así, en general, además, en democracias frágiles y con economías frágiles como la nuestra. Quienes están en el oficialismo, en general, suele ser más responsable y cuida más los recursos y se da cuenta más de que los recursos son escasos y fija prioridades. Todos los gobiernos fijan prioridades. Todos los gobiernos dicen, estas son mis prioridades, algunos benefician a unos, otros benefician a otros. No vamos a poner acá a entrar en esa discusión a quién beneficia cada espacio político cuando le toca gobernar. Pero no tengas duda que lo hacen y generalmente o muchas veces está asociado a la coalición electoral que lo sostiene, es decir, a los sectores por los cuales esos gobiernos llegan al poder. Eso generalmente es así. Eso no quiere decir que le sacan todo a unos y le dan todo a otro, pero en general en ese establecimiento de prioridades, bueno, uno suele favorecer a su coalición electoral. Y la oposición suele ser más irresponsable. Y entonces vamos a ver... Y ni te digo si le metes una campaña electoral en el medio. Claro. Y entonces, ¿qué vamos a ver, Pancho? Vamos a ver que personajes de los dos lados de la grieta, de los tres lados de la grieta, pues ya no sabemos cuántas grietas hay en la Argentina, depende si están en el oficialismo o en la oposición, votan o no una ley. Por ejemplo, el kirchnerismo, que suele ser más demagógico en el uso de los recursos públicos, catalogado como populista, Cristina tuvo que vetar la ley del 82% móvil. De acuerdo, claro. Que le votó una oposición que por lo menos discursivamente en ese momento era mucho más responsable en términos fiscales. Y alguno igual la corría por izquierda. Y la corrían por izquierda, claro. Bueno, entonces, eso es parte del juego político electoral. Claro, cuando vos tenés una situación de tanta gravedad y tanta inestabilidad y tanta fragilidad como la que tiene la economía argentina, en tiempos electorales eso se nota mucho más. Sí, en Brasil en tiempos electorales no se discuten estas cosas, en Uruguay tampoco. Pero aprovechando eso, sabiendo que la economía es frágil y que se venía un año electoral, ¿el gobierno no encima presionó más, peleándose con la oposición, con los gobernadores? ¿No generó un clima todavía más de tensión que tal vez Bueno, yo ahí creo que convergen tres factores. Si me dejás rápidamente te los digo. Primero, hay un programa económico que todavía no está totalmente consolidado. No es un programa económico que está fuera de discusión, que es indiscutible. No es la convertibilidad del año 93-94. No, claro. No es claro. el kirchnerismo del año 2005-2006. Claro. Es un programa económico que todavía es frágil, que todavía está en discusión y que en este momento, por ejemplo, hay una incertidumbre alrededor del tipo de cambio. Y vos ves en las encuestas y crece la expectativa devaluatoria en una parte de la población. Y empieza cada 3, 4 meses este gobierno sufre un ciclo de que una parte de la sociedad empieza a pensar que este dólar no va a aguantar. Y eso en tiempos electorales se intensifica. La idea de que el dólar se mantiene. Ese es un punto. El otro punto, respecto a lo que señalaba Sofía, es que hay elecciones. Y cuando hay elecciones se te produce siempre rebelión en la granja. Porque todos tratan de acumular para sus distritos, todos tratan de quedar bien con sus votantes, todos tratan de quedar bien con sus electores. Y el tercer punto, que no es un tema menor, es que este gobierno no es un gobierno acuerdista y consensualista, es un gobierno confrontativo. Acumula siempre, históricamente, digo, poquito tiempo, pero digamos, si uno ve la figura de Milei en términos políticos, no es una figura que acumula cuando se pone acuerdista, cuando construye consensos. Acumula cuando confronta. Y es difícil que cambie esa forma y esa dinámica. Por eso necesita ganar para acumular. Por eso él redobla la apuesta y ¿qué dice? No dice, bueno, vamos a revisar y vamos a ver con quiénes acordamos. Dice, yo los voy a aplastar en las elecciones de octubre. Y te digo algo, Pancho, esta discusión, la discusión política electoral, tiene razón Milei, se resuelve en octubre. Si él aplasta en términos electorales a la oposición, este problema se resuelve. Ahora, lo que no se resuelve en octubre, y lo tiene que resolver su equipo económico, lo tiene que resolver él, son las incertidumbres alrededor del precio del dólar. Acá lo que demanda la economía, no la política, ojo. Muy interesante, pero vos hablas de política y ayer el gobierno tuvo un golpe fuerte. Hay una interna tremenda, hay mucho comentario adentro, lo vamos a hablar un ratito con Francisco Poltroni. Pongamos a ver ahí qué tenemos de el golpe de ayer, jueves negro en el Senado, por unanimidad.
y 3 leyes que hay que pagarlas, hay que gastar, que es justamente lo que el gobierno no quiere, y por eso le doy la bienvenida a Francisco Paltroni, y gracias por venir. Buenas noches, Pancho, gracias por la invitación. ¿Cómo evaluás lo que pasó ayer? Primero, ¿te sorprendió? No, es esperable de los mismos golpistas de siempre. Recordemos que aquí está dominado el Senado por Mayans, que ya dio un golpe institucional en la provincia de Formosa, y donde está la cabeza de la víbora, porque desde allá se financia toda la política desde hace muchísimos años. Esta provincia... No, pero esta provincia no es una provincia pobre, aislada del norte argentino. Ahí anida la cabeza de la víbora que hoy está llevando adelante un golpe más en la historia de la Argentina. Ellos son especialistas en estos golpes, Pancho. Genera una debilidad política y económica al gobierno de turno en los momentos de mayor debilidad. Fíjate vos que tenían hasta contabilizado que había 3 senadores que no estaban, que estaban de viaje, porque están llevando permanentemente esa agenda. Van al filo y van con bisturí. Ahora, esto vos hablás de lo que pasó ayer, pero esto viene con media sanción. O sea, hubo senadores. Pero esperan el momento. Por supuesto, esperan el momento y se escudan en causas nobles. No es solamente el kirchnerismo esto. No, hay muchas cosas, pero sobre todo el kirchnerismo que está ayer comandado del Senado por Mayán, que son especialistas, como te dije. Ahora bien, se escudan en causas nobles para generar daño político y económico. Y obviamente, como decía bien Facundo, el 7 de agosto hay cierre de alianzas y esto juega muchísimo en todo lo que se vio ayer. Y también explica el voto de algunos senadores que por ahí se desdicen de su voto en esta votación y después terminan votando el veto. Hay que verlos. Y no al Beto Alonso. Voy a saludar a Andrés Gil Domínguez. Gracias por venir. Porque el presidente dijo lo voy a vetar. Interesante la secuencia. Él dijo voy a vetarlo. Y después, si no puedo sostener el veto, voy a ir a la justicia. ¿Eso es correcta esa secuencia o debería ser al revés? No, es constitucionalmente incorrecta cualquier secuencia en donde un presidente intente judicializar una insistencia de veto. Nosotros tenemos un procedimiento de formación y sanción de las leyes que es muy claro. Cuando el Congreso aprueba una ley, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla o para vetarla. Si la veta, regresa al Congreso, y si el Congreso insiste con 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara, esa ley se tiene por promulgada, debe ser publicada en el Boletín Oficial. ¿Y la tiene que promulgar el presidente? No, ya está promulgada. Ya está promulgada. Se publica en el Boletín Oficial y a partir de ahí el presidente la debe acatar y la debe aplicar. No puede el presidente, bajo ningún punto de vista, poder judicializar la insistencia del Congreso. Pero si el presidente a su vez veta, está convalidando este proceso. Porque con lo cual no puede, lo que le va a decir la justicia es, bueno, si vos convalidaste, ¿qué te voy a dar? Y si veta diciendo que existió algún problema formal... Leonardo Sigal piensa igual que vos, dice que sí, que es así. Si veta argumentando algún problema de validez formal en la sesión del Senado, la Corte Suprema de Justicia, en varios casos, el más resonante fue Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta sobre acción declarativa en la época de la pandemia, cuando Cristina le fue a preguntar a la Corte, ¿el Senado puede debatir, puede funcionar de forma digital porque no nos podemos reunir personalmente? La Corte le dijo, el Senado puede hacer lo que quiera y el Poder Judicial no le puede decir nada a la Corte, al Senado. Con lo cual, tampoco el presidente tiene lo que se llama legitimación procesal para inmiscuirse o para tratar de discutir cuestiones que fueron resueltas aplicando el reglamento, y si me das un tiempito te lo explico, aplicando el reglamento de la Cámara de Senadores, fueron resueltas y la sesión de ayer es válida. Con lo cual, esto lo tiene que resolver la política. Adentro del gobierno hay gente pensando en esto. Por ejemplo, Guillermo Francos. Poné lo que decía Francos de los gobernadores. Mirá. Primero, nunca creo que esté todo roto, ¿no? Siempre creo que hay posibilidad de conversar. De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores, incluso con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales, ¿no? De modo que las posibilidades de conversación están siempre abiertas. En segundo lugar, por supuesto que no son todos los gobernadores lo mismo, ¿no? Hay gobernadores que se dedican a gastar y hay otros que son más serios en la administración de los recursos públicos, ¿no? Bueno, acá hay mucho para analizar porque recién está empezando la etapa del gobierno. Nosotros, como todos los viernes, Sofi, tenemos estreno de la semana,
Pongamos el estreno de la semana